Gloria a Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, nos postramos ante tu presencia y pedimos, oh Dios, que responda al clamor que presentamos en este momento. Yo oro por aquellos que han abierto sus corazones, Señor. Padre, que anhelan recibir respuesta. Padre, en este momento yo te pido que consuele cada corazón angustiado en este momento, Señor. Padre, aquellos, Padre, que están sufriendo porque han enfocado toda su atención en lo que acontece a su alrededor y solamente se han centrado en el sufrimiento que le produce, ignorando que tu presencia está con ellos y que tu presencia, Señor, produce deleite, que en tu presencia hay plenitud de gozo. Oh Señor, llena cada corazón que en este momento está angustiado, triste, Señor, desesperado. Dale paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, hoy quiero compartir. Quiero hablar a tu corazón, porque posiblemente estás preocupado o preocupada, angustiado, triste, porque acontece a tu alrededor cosas que quizás no le encuentras explicación y te has detenido solamente a enfocarte en esa circunstancia. Pero mientras nos enfocamos en lo que nos hace sufrir, en lo que ven nuestros ojos, lo único que alcanzamos es preocupación, ocuparnos antes de. ¿Por qué? Porque nada más estamos enfocados en lo que acontece. Pero es el momento de hablar a tu corazón para poder guiarte, para que puedas entender que Dios quiere dar respuesta a esa situación, a esa condición en la que te encuentras. Si nos vamos al libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 3, 4. Habacuc se sentía preocupado por lo que veía y le decía al Señor: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y Habacuc sufría mirando esta situación que acontecía en el pueblo. Pero también hay otro personaje en la Biblia que podemos encontrar en el libro de Samuel, en el capítulo 1, que es Ana. Ana también sufría, pero sufría por la condición en que se sentía. Y muchas veces el sufrimiento que podemos padecer en un momento dado no nos permite avanzar ni entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Si nosotros nos vamos a 1 Samuel capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Cuando podemos estar en una condición como la que se sentía Ana, no importa el halago, no importa el regalo, no importa el trato fino que podamos recibir de las personas, no lo disfrutamos. ¿Por qué? Porque simplemente estamos enfocados en el sufrimiento, en lo que no tenemos, en las cosas que nos molestan, en las que nos irritan, en las que nos crean ese sufrimiento, y estamos estancados. Y así tanto como estaba
Abacú. Asimismo estaba Ana. Y Ana sufría porque Dios no le había permitido concebir. Sin embargo, vemos aquí que su marido dice que le daba una parte escogida. Ellos iban a adorar al Señor. Y quiero hablar al corazón de esa gente que va a la iglesia con un problema, pero en medio de la congregación, en medio de la presencia del Señor, está más enfocado en lo que está padeciendo que en aquel que puede quitar ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia, aquel que puede sanar. ¿Cuál es tu actitud cuando estás en la presencia del Señor? Si simplemente estás rumiando el problema, la dificultad, el sufrimiento, no puedes escuchar la palabra, no puedes disfrutar la alabanza porque verdaderamente no alabas. Porque solamente estamos concentrados en lo que nos hace sufrir. Y era la situación de Ana. Ana estaba allí, pero simplemente estaba un cuerpo. Ni percibía, ni asimilaba. Solo se enfocaba en la causa que la hacía sufrir. ¿Y cuál era esa causa? Versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Qué era lo que ella recibía? ¿En qué era que estaba enfocada? En estar irritada, enojo y tristeza. Irritación, enojo y tristeza. Mientras estamos enfocados en esa situación, en ese problema que solamente nos produce dolor, no podemos permitirle a Dios que obre. Porque aún Dios hablándonos no escuchamos. No escuchamos. Y dice el versículo 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y cuando vemos esto, que lloraba y no comía, es sinónimo de que se iba consumiendo. Y es lo que puede estar pasándote a ti en este momento, que estás sufriendo por aquello que no ha podido tener. Y estás enfocado o enfocada solamente en el sufrimiento que tienes, en el enojo, en la tristeza, en la angustia, en la melancolía. Y no puedes ver a ese Dios todopoderoso que en otros momentos, cuando has abierto tu corazón en sinceridad, ha dado la respuesta que necesitas. ¿Por qué vas a continuar en esa condición? ¿Tiene sentido seguir en esa condición cuando tú sabes que hay respuesta? Dios te ha enviado esta palabra para que te levantes como se levantó Ana. Es el momento del cambio de actitud. Porque mientras estés enfocado o enfocada en el problema, simplemente te vas a consumir en ese mismo problema. Porque ni disfrutas lo que comes y el lloro, las lágrimas, solamente te consumen. Solamente te consumen en tu gemir todo el día. Porque muchas veces, aunque las lágrimas no se vean físicamente, pero están en nuestro interior. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento constante solamente nos hace sufrir. Es pensando en aquello, rumiando. Por eso no tenemos tranquilidad en el momento de orar. No podemos tener una verdadera comunión porque estamos enfocados en nosotros mismos. Y por eso hablo a tu corazón, para que haya un cambio de actitud, para que sepas que Dios tiene cuidado de ti y te ha permitido escuchar esta palabra para que haya un cambio de actitud, como lo hubo en Ana, que lo podemos ver en el versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo,
Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ¿qué vemos aquí? Podemos ver que se levantó. Y es la palabra, levántate. Levántate espiritualmente, porque estás derrumbado o derrumbada. Levántate. Oye, a ti te digo que te levantes en este momento, que dejes de llorar, que dejes de estar en esa actitud de derrota. Basta ya. Es el momento de limpiar esas lágrimas y del cambio de actitud. Habla con Dios como hizo Ana en el versículo 10. Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué podemos ver? Hubo un cambio. Mientras ella en la angustia simplemente hablaba con ella misma, quizá de lo poco que servía, de lo poco que valía, de lo insignificante que se sentía, hubo un cambio de actitud. Se levantó espiritualmente y decidió hablar con Dios. Y dice que lloró abundantemente. ¿Qué significa esto? Derramó su alma. Se desahogó. Y a eso te invito en este momento. Si quieres llorar, llora, pero desahógate delante de Dios. Desahógate delante de Dios, porque no podemos simplemente pedirle a Dios que quite el sufrimiento que estamos padeciendo, sino que también Dios demanda de nosotros un pacto, un compromiso como lo hizo Ana. Lo podemos ver en el versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tus siervas, de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué es eso que anhela? ¿Qué es eso? Si lo que tú pides a Dios es algo que está conforme a su voluntad, ¿qué demanda Dios? Que seas capaz de desprenderte de eso. Que eso que tú le estás pidiendo a Dios, que no sea algo que te esclavice. Como muchas veces nos puede pasar, que pedimos por un empleo, pero resulta que después que Dios nos da el empleo, nos olvidamos de Dios. Sin embargo, aquí vemos en Ana una actitud diferente. Ella no tenía hijos, no había dado fruto, pero el fruto que deseaba dar, estaba dispuesta a entregarlo en consagración a Dios. Ese don que anhelas es para ponerlo al servicio de Dios. Tú quieres bendición, abre tu corazón en sinceridad y despréndete de aquello que anhela. ¿O estás pidiendo simplemente dones para vanagloriarte? Eso que quieres alcanzar, ponlo en las manos de Dios. Entrégalo antes de recibirlo, pero con una actitud de reverencia, sabiendo que estás haciendo un pacto con Dios, de cumplirlo, de llevarlo a cabo. No hacer pacto simplemente para que la gente vea cómo Dios nos bendice. Es entrega que Dios demanda. Muchas veces no recibimos, y es como dice la palabra, porque pedimos mal, porque solamente pedimos para nuestro deleite. Posiblemente la actitud de Ana en principio era tener un hijo para que Penina viera que ella también podía tener hijos. Estaba enfocada en eso, en la competencia, en lo que se ve. Posiblemente ese era el anhelo de ella. Igualarse, compararse. Pero es el momento de Dios tratar contigo,
Dios quiere en ti una actitud diferente, porque Dios tiene propósito contigo. Y cuando Dios tiene propósito con alguien, quiere que ese alguien lo haga para su gloria. Quizá por eso no has podido dar el fruto que quieres dar, porque estás enfocado en otra cosa. Cambia de actitud, levántate espiritualmente. Es el llamado que tienes. ¿Quieres ese fruto? Levántate y conságrate. Habla con Dios. Sé capaz de entregar lo que hay en tu corazón. Lo que hay en tu corazón. Porque aquí en este versículo 11 vimos que ella confesó su condición. Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, ella se veía en esa condición. Una mujer afligida, pero también le pedía que atienda su clamor, que quite la vergüenza en que ella estaba viviendo. Pero aquí vemos también el desprendimiento, entregar lo más valioso que ella tenía o aspiraba. Para hacer un pacto debemos tomar en cuenta que Dios no puede ser burlado. Y por eso es que muchas veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque solamente anhelamos tener algo para que los demás vean. Y la palabra nos enseña que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Dios quiere que des frutos. Dios quiere bendecirte. Dios quiere glorificarse en ti, pero es necesario que haya un cambio de actitud. Muchas veces queremos entendimiento, pero no estamos haciendo lo que debemos hacer. Dios demanda de ti eso, que lo mires a Él, que te postres en este momento y que abras tu corazón en sinceridad, que puedas expresar y confesar delante de Él lo que hay en tu corazón, que derrame tu alma, pero que aquello que puedes producir, que sea para la gloria y la honra del Señor. ¿Por qué? Porque al entregar de manera voluntaria lo que Dios pone en ti, asimismo Dios te va a permitir seguir dando frutos. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. No eres estéril, puedes dar fruto. Pero Dios quiere un fruto sano. Dios quiere un fruto para su gloria. Y es lo que Él demanda de ti en este momento. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Pero nosotros decidimos mal. Nuestras malas decisiones, nuestros malos enfoques no permiten que tengamos una verdadera comunión. Ana pudo tener una verdadera comunión cuando quitó los ojos del hombre y se enfocó en Dios. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y miren tus ojos por mis caminos, no por los tuyos. No por tu buena intención o por la buena intención que hay en mi corazón. Dios quiere que entreguemos nuestros corazones a Él y que miremos por sus caminos. Ese fruto que quieres dar, eso que anhelas tener, es en las manos de Dios que hay que ponerlo. Y que miremos por su camino, porque lo que Él tiene para darnos es mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Porque esta misma Ana, cuando cambió de actitud, cuando decidió mirar a Dios, su vida cambió. Su vida cambió. No tienes por qué estar estancado o estancada, solamente contemplando lo mal que estás, que no avanza, que no entiende,
que no das fruto, es el momento de abrir ese corazón y saber que Dios tiene respuesta para ti. Por eso te dice el Señor, si eres capaz de abrir tu corazón en sinceridad y clamar, Él nos ha prometido, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Porque antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65, 24. Oye cómo es. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Así es como Dios quiere darte la respuesta. Pero tienes que enfocarte. Tienes que mirarlo a Él. Tienes que orar como el justo. La oración del justo puede mucho, pero es cuando abrimos nuestro corazón en sinceridad, cuando le creemos a Él, cuando nos sujetamos a Él, cuando nos despojamos de esta humanidad que nos esclaviza queriendo impresionar a los demás. No tenemos que impresionar a nadie. Es el momento de enfocarte en Él, solo en Él, como asimismo se enfocó Ana y Abacú. Cuando Ana cambió de actitud, su vida cambió. Cuando Abacú dejó de lamentarse por todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor, llegó a una conclusión: que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, sabiendo que la fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Te invito a que tengas fe, que dejes de mirar tu condición, que dejes de enfocarte en lo que está pasando a tu alrededor y que sepas que Dios es un Dios en el cual tú todo lo puedes y que en Cristo eres más que vencedor. Que Dios te bendiga.